El palacio guarda secretos que no se gritan, se susurran. Y esta vez, el silencio pesa más que nunca. Una tiara, heredada de generaciones, encendió una mecha silenciosa. Guillermo here por dentro. Camilla cruzó una línea que muchos creían invisible. Y Catalina, justo en medio, sin poder esquivar la tormenta. ¿Qué pasa cuando la tradición choca con la ambición y la lealtad se pone a prueba sin aviso? La respuesta podría sacudir los cimientos de la corona. La petición de Camilla llegó casi sin hacer ruido, con esa elegancia que desarma. Quería una tiara real prestada para un evento privado. En el papel, un favor sencillo. Pero en el palacio, nada es sencillo. Verás, las tiaras no son simples joyas. Llevan siglos encima, historias, poder, lealtades de sangre. Son el peso de los que vinieron antes. Y para Guillermo, esa solicitud cruzó una raya que nunca debió rozarse. En cuestión de horas, los pasillos ya zumbaban. Miradas furtivas entre cortesanos. Asesores inclinados, midiendo cada palabra sobre protocolos y precedentes. Seguridad, siempre alerta, leyendo reacciones a puerta cerrada. Y Guillermo, callado, pero ardiendo por dentro. No era un estallido. Era precisión. Una mezcla de orgullo personal, instinto de proteger a los suyos y el peso de una imagen pública que nunca descansa. Iba y venía, sopesando, calculando cada posible respuesta. Catalina sintió el golpe de inmediato. Sabía que cualquier decisión traería consecuencias. Un paso en falso y las tensiones podrían saltar muy lejos del momento. Medía sus palabras con pinzas. Su rostro neutral. Sonreía con educación, pero cada gesto estaba calibrado. Cada cumplido, cada asentimiento llevaba una sombra detrás. La tiara ya no era una joya. Era una prueba. No de generosidad, sino de alianzas, influencia, control. Camilla, por su parte, avanzaba con seguridad. Había algo firme en su tono, sin aspavientos. Seguía presionando, sabiendo el terremoto que provocaba. No alzable a voz. No discutia. Solo mantenía una calma insistente, casi imperceptible, pero que calaba hondo. Y Guillermo tenía que responder. No era solo por una tiara. Era poder, tradición, autoridad. Cada gesto, cada mirada, cada palabra en voz baja importaba. En la quietud del palacio, la tensión se respiraba. Los cortesanos observaban sin parecerlo, oliendo las corrientes ocultas, sabiendo que la reacción más pequeña podía desatar ondas en la jerarquía familiar. To si desenvolvía lento, cada instant cargado. No se podían apurar las decisiones. Las palabras se escogían como joyas frágiles. Un error, una duda, y todo podía torcerse. Las percepciones, las alianzas, el respeto dentro de la familia. La tiara ya no era un adorno. Era un símbolo. La chispa en un salón que ya olía a pólvora. Las horas pasaban y el palacio parecía contener el aliento. Las conversaciones eran estratégicas, medidas. Nadie subestimaba lo que estaba en juego. La insistencia tranquila de Camilla chocaba con la furia controlada de Guillermo. La diplomacia de Catalina se equilibraba entre ceder y protegerse. Cada paso, cada decisión, pesaba. Y la pregunta flotaba, sin pronunciarse. ¿Quién tendrá la última palabra en las sombras de la monarquía? Lo que ocurrió después, tras esos muros, podría redefinir quién mueve los hilos de verdad. La monarquía siempre ha vivido de símbolos. Coronas, mantos y, sobre todo, tiaras. No son adornos nomás. Guardan historias de lealtad, poder y estatus. Cada pieza se cataloga, se cuida, se respeta de una manera que pocos fuera del palacio entienden. Prestar una no es cuestión de apariencias. Es un gesto que resuena en toda la jerarquía. Cuando Camilla pidió la suya, algo se removió. Asesores cuchicheaban en rincones. Unos creían que acceder mantendría la paz. Otros advertían que sentaría un precedente peligroso, capaz de romper el frágil equilibrio de autoridad. Catalina lo supo al instante. Esto era más que un favor. Espera, déjame contarte, el acto en sí ya pesaba. Si aceptaba, mostraba unidad, buena voluntad. Si negaba, abría la puerta al choque. Y ambas decisiones serían leídas por todos, desde cortesanos hasta la familia entera. La tiara había dejado de ser una joya. Era una vara para medir influencias, un examen de control. Cada mirada, cada gesto mínimo, formaba parte de una negociación silenciosa tras los muros del palacio. Verás, la jerarquía aquí se mueve con pequeñeces casi invisibles. Un asentimiento, una pausa, una sonrisa en el momento justo, todo eso pesa como un discurso. Los cortesanos, esos que entienden el tejido fino de lealtades y protocolos, observaban sin pestañear.
La sala respiraba. Una intensidad callada. Camilla, serena, impecable, mostraba sus cartas sin estridencias. Probaba límites, buscaba resquicios, tanteaba la armadura de la tradición. Guillermo, mientras tanto, no perdía detalle. Su mente registraba cada matiz, cada inflexión. Veía ambición en la calma de Camilla. Sentía la obligación de responder, de preservar lo heredado, de afirmar su propio lugar. Los minutos se estiraban, densos, mientras el palacio vibraba con una tensión callada. Un paso en falso, un quiebre en la forma, y todo podía venirse abajo. El equilibrio era frágil. Todos en esa sala sabían que la historia podía escribirse ahí, en ese instante. Y la pregunta seguía ahí: ¿ganará la lealtad o la diplomacia? Sigue de cerca y descubre lo que realmente pasa dentro del palacio. Dale a suscribirte. Adentro, en la intimidad de sus habitaciones, el ambiente pesaba. Guillermo y Catalina hablaban a solas, midiendo cada palabra ante la petición. La insistencia de Camilla no dejaba espacio para conversaciones livianas. La voz de Guillermo, siempre serena, tenía un filo que rara vez asomaba. Catalina respondía con tiento, cada frase pensada. Cara, morada, calculada. Verás, en la vida real, los gestos pequeños lo son todo. Una pausa, un leve giro de cabeza, el tono de una frase, todo se lee como entrega o desafío. Yuo Mem, a puerta cerrada, el peso de la tiara iba mucho más allá de lo físico. Era tradición, legado, influencia. Catalina sabía que decir sí o no solo afectaba su posición, sino que enviaba señales a todo el palacio. Los asesores merodeaban cerca, listos para aconsejar, pero conscientes de que un mal paso podía incendiar la mecha. Observaban en silencio, sabiendo que hasta el más leve destello de emoción podía crear ondas que cambiarían lealtades y percepciones. Camilla, por su lado, mantenía la compostura en sus aposentos. Parecía inquebrantable, como si no sintiera el huracán que había soltado. Pero su petición ya había movido el piso del palacio. Los cortesanos se movían con cautela, sabiendo que cada interacción podía cargar doble sentido. Sonrisas medidas, cumplidos pesados. Cada charla era una prueba, una negociación disfrazada de cortesía. Guillermo reaccionaba con todo el cuidado. Sopesaba cada posible respuesta, sus efectos inmediatos y los que vendrían después. Veía las presiones sutiles, la ambición de Camilla, el tacto de Catalina, la mirada callada de todos alrededor. La tiara ya era otra cosa, un emblema de autoridad sin palabras, y lo que estaba en juego era enorme. Las horas pasaban, y la tensión crecía. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada formaba parte de una partida más grande. Un tropiezo y el conflicto podía durar años. Una sola decisión, y las relaciones, el poder, las alianzas, todo podía reacomodarse. La pregunta seguía ahí, pesada, sin respuesta. Un paso en falso podría encender un fuego que se sintiera muy lejos de los muros del palacio. Las tiaras no son solo objetos bellos. Cargan siglos, guardan la memoria de reinas, princesas, mujeres que moldearon la monarquía. Cada una es un recordatorio de tradición, de linaje, de ese equilibrio tan delicado que ha durado generaciones. Cuando Camilla pidió una prestada, Guillermo supo de inmediato lo que venía. Espera, déjame contarte, esto jamás fue por moda o ceremonia. Era identidad, autoridad, esas reglas tácitas que gobiernan a la familia real. Dentro del palacio, la historia parecía respirar sobre todos. Los retratos de monarcas pasados miraban desde las paredes, testigos mudos de cada paso. Documentos viejos, cartas, rostros en óleo recordaban a los presentes que toda elección deja huella. Para Catalina, la duda no era indecisión. Era conciencia de lo que pesa el deber. Sabía que aceptar o negar enviaba una señal que iría más allá del momento. Cada acto sería analizado, cada expresión escudriñada. Los cortesanos y asesores observaban con ojo clínico. Entendían las corrientes ocultas del poder. Un gesto que parecía pequeño podía redefinir jerarquías. La tiara se había convertido en una prueba, un reflejo de influencia que alcanzaba cada rincón del palacio. La calma insistente de Camilla desafiaba el orden establecido. La furia controlada de Guillermo era un escudo. La diplomacia de Catalina navegaba entre ambos, buscando el equilibrio entre tradición, lealtad y su propio criterio. Yuo Mem, el palacio se sentía frágil en esos momentos. El silencio, denso. Hasta los movimientos más comunes parecían amplificarse. Cada sonrisa, cada palabra cortés, cada asentimiento tenía un eco. Y la pregunta real flotaba, sin decirse, pero ineludible.
¿Qué significaría para el futuro de la autoridad real prestar o negar esta pieza de historia? ¿Podría un solo gesto de cortesía mover siglos de tradición? Camilla se movía con cautela, casi sin verse, pero con rumbo fijo. Su petición por la tiara fue educada, medida, segura. Afuera, parecía simple. Adentro, era estrategia pura. Conocía el peso simbólico de la pieza. Sabía cómo pondría a prueba lealtades, provocaría reacciones, destaparía alianzas. Cada palabra suya, cada gesto, tenía propósito. Verás, en el palacio, lo sutil pesa más que los gritos. Los asesores y cortesanos notaron la precisión callada de su juego. Algunos dudaban si intervenir. Otros solo miraban, sabiendo que cualquier movimiento podía escalar las cosas. Camilla apostaba al tiempo, a la percepción, al arte de manejar las apariencias. Su cortesía era escudo, su insistencia, un desafío sin estridencias. Guillermo, en cambio, se veía obligado a medir cada pensamiento, cada respuesta. El equilibrio entre su autoridad personal y el protocolo familiar era resbaladizo. Un mal paso y Camilla ganaba terreno, asomaba una grieta. Catalina navegaba con pies de plomo. Ceder podía leerse como sumisión, negarse como declaración de guerra. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, todo estaba medido. Espera, déjame contarte, lo que se jugaba era más grande que una decisión individual. La tiara se había vuelto un espejo de influencias. Mostraba ambiciones, estrategias, esas luchas calladas que laten tras las puertas del palacio. Hasta los muros parecían responder a la tensión. Los pasillos se sentían cargados, las salas llenas de escrutinio contenido. Los cortesanos cuchicheaban a puerta cerrada, midiendo no mostrar inclinaciones. Cada sonrisa, cada gesto, cada mirada fugaz formaba parte del drama. Silencioso. La estrategia de Camilla descansaba en la paciencia, en la confianza, en saber que la persistencia callada suele pesar más que el grito. Mientras la situación se cocía a fuego lento, la pregunta flotaba. ¿Quién cedería primero? ¿Quién afirmaría su lugar? ¿Y quién retrocedería? La respuesta aún no llegaba, y el palacio contenía el aliento. Mientras Camilla avanzaba, la verdadera pregunta seguía ahí. ¿Quién parpadeará primero? Sigue de cerca y descubre lo que realmente pasa dentro del palacio. Dale a suscribirte. El personal del palacio y los cortesanos de más alto rango se encontraban en una posición incómoda. Eran testigos y consejeros a la vez, pero cada movimiento suyo podía tener consecuencias. Su consejo podía calmar las aguas o enturbiarlas más. Cada asesor sopesaba con cuidado lealtad, protocolo y criterio propio. Verás, en la Casa Real, hasta la sugerencia más pequeña puede tener ecos que afectan relaciones y jerarquías. Las conversaciones eran quedas, medidas, a menudo indirectas. Los cortesanos hablaban del asunto en voz baja, sabiendo que un solo desliz podía recordarse por años. Unos pedían cautela, diplomacia, paciencia. Otros advertían que ceder animaría a Camilla a ir por más, rompiendo el balance de poder. Cada opinión se escuchaba, pero nadie ofrecía una salida sin riesgos. La tiara ya no era una joya. Era el eje de una prueba de influencia y control puertas adentro. Espera, déjame contarte, los cortesanos sabían que incluso solo observar era arriesgado. Mostrarse muy cerca de un lado podía sellar alianzas para siempre. Mantenerse neutro podía leerse como indecisión, o peor, debilidad. El peso de la historia y la tradición aplastaba sobre todos en esa sala. Hasta una sonrisa leve o un asentimiento podían comunicar apoyo o rechazo. Cada gesto, por mínimo que fuera, cargaba significado. Mem, las horas seguían su curso y la tensión no cedía. Los asesores observaban las respuestas controladas de Guillermo, la determinación callada de Camilla, la diplomacia medida de Catalina. Cada reacción informaba el siguiente paso, tejiendo una danza lenta e intrincada de influencias. La tiara se había convertido en un punto fijo, una vara de medir poder silenciosa, que probaba no solo la lealtad familiar, sino el juicio de quienes tenían que aconsejar. Quienes aconsejan sostendrán la línea o flaquearán ante la presión. La furia de Guillermo era callada, medida, pero de una intensidad innegable. No explotaba hacia afuera, no pedía reflectores, pero bajo esa calma sentía desafiado todo lo que defendía, lealtad, tradición, la protección de la autoridad de Catalina. Verás, para Guillermo, esto nunca fue por una tiara. Era respeto, era jerarquía familiar. Eran esas reglas sutiles que han guiado a la monarquía por generaciones. En la intimidad de sus habitaciones, consultaba con asesores con cuidado. Cada palabra era deliberada,
elegida para mantener el control y marcar autoridad. Cada movimiento, medido. Cada mirada, precisa. Espera, déjame contarte, en la vida real, los arranques de ira visibles son peligrosos. El silencio bien usado pesa más que cualquier grito. Su rabia, aunque no dicha, se sentía pesada. Quienes la percibían sabían que podía torcer decisiones, mover alianzas, cambiar percepciones sin necesidad de un estallido. Catalina observaba en silencio, sintiendo la presión que se acumulaba a su alrededor. Notaba la tormenta interna de Guillermo y entendía el equilibrio tan fino que debía mantener. Camilla, segura de su posición, permanecía serena, como si ignorara la corriente que había soltado. Pero el control de Guillermo y la intensidad detrás de él eran imposibles de no sentir. Cada decisión que tomara de ahí en adelante traería consecuencias. Yuomem, el palacio mismo parecía vibrar con la tensión. Pasillos, salones, hasta los espacios más formales se sentían electrizados. Cortesanos, asesores, miembros de la familia, todos se movían con cautela, midiendo palabras y gestos. Un traspié podía romper el equilibrio delicado, dejando ver alianzas o puntos débiles. La furia silenciosa de Guillermo era más que personal. Era una señal, una advertencia, una fuerza que moldeaba, sin estruendo, las fronteras invisibles del poder. Una decisión, una sola palabra, y todo podía inclinarse, redefiniendo, en un instante, quién manda en el palacio. Sigue de cerca y descubre lo que realmente pasa dentro del palacio. Dale a suscribirte.